Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes, transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Los saludo, soy Doris y hoy estamos a 16 de diciembre de 2024. Ya estamos en las posadas, el día de hoy comienzan y pues, a festejar y a divertirnos. Ay, tantas cosas que podemos hacer en estas fiestas, estar con la familia, con los amigos, disfrutando de un buen ponche. Profesor, ya me estoy yendo a las posadas. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues un lunes más por aquí, licenciada, y efectivamente comienzan las posadas y comenzamos ya la recta final de este año. Y para comenzar el año nuevo, licenciada, nuevos proyectos, nuevos ánimos, entusiasmo para este próximo 2025, licenciada. Así tiene que ser, profesor, así tiene que ser. Tenemos que tener nuevas metas, nuevos objetivos y también no irnos a lo grande, pero bueno, ir poco a poco, pero irnos lejos, eso sí. Y bueno, pues, licenciada, pues vamos a dar un buen cierre de año. Que aquí vamos a estar con nuestros amigos. Aclaramos que no vamos a dejar de transmitir. Próximo lunes aquí estaremos y los siguientes, aunque estemos en periodo vacacional, aquí vamos a estar con nuestros amigos compartiendo pues nuestra historia, licenciada. Muy bien, profesor, pues adelante. El día de hoy continuamos con la serie del cine en la historia de México. Ya sería el episodio número 16. Al revés, licenciada. ¿Qué? Dijo usted el cine en la historia de México. No, sí es al revés, ¿verdad? La historia. La historia del cine mexicano. Bueno, el orden de los factores, profesor. No altera el producto, efectivamente. Es que puede ser la historia en el cine. Hay muchas películas de carácter histórico, muchísimas. Entonces también es bien válido decirlo, licenciada. Hoy hablaremos de una de ellas, Mexicanos al grito de guerra con Pedro Infante, que es la historia en el cine mexicano. Muy bien. Entonces, es el número 16. El cine, no. La historia del cine en México, profesor. Así es, licenciada. Pues bien, usted me dice, licenciada, silencio, cámara, acción. Silencio, cámara, acción, profesor. Pues bien, comencemos, amigos. Pues ya les hicimos llegar a todos ustedes nuestros mejores deseos, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y platiquemos de un gran actor. Ahora vamos a empezar a hablar de los grandes actores. Ya hablamos de grandes actrices y sí, yo tengo que dar esta explicación porque hablamos de las damas. Sí, nos hace falta tiempo, muchísimo tiempo para hablar de las grandes actrices mexicanas, bueno, y extranjeras que estuvieron en nuestro país. Y lo mismo nos va a pasar con los grandes actores. Hay muchísimos. Yo lo he comentado en otros programas que hay que estar muy orgullosos de nuestro cine mexicano. Sobre todo la época de oro, indudable, grandes producciones, grandes películas, grandes directores, actores y actrices, camarógrafos, escenógrafos, maquillistas, todo lo que involucra el cine, lo hemos tenido de veras a manos llenas. Y bueno, hoy hablaremos, ya hablando de los hombres, pues después de Tito Guízar, con Allá en el Rancho Grande, el que trasciende nuestras fronteras, bueno, pues el siguiente gran ídolo mexicano, sí, surgido en el cine, es Jorge Negrete. Jorge Negrete, que nace en 1911 en Guanajuato, precisamente,
allá en Guanajuato, y que su padre de Jorge Negrete, amigos, fue revolucionario. Él pertenecía al Ejército Federal, tenía grado militar y perteneció al Ejército Federal. Y cuando se dio el cuartelazo de Victoriano Huerta, que va a derrocar la presidencia de Francisco Madero, él se va a pasar del lado villista y va a pelear en la división del norte de Pancho Villa, o sea, bajo las órdenes de Pancho Villa. Ahí va a pelear el papá de Jorge Negrete. Posteriormente, bueno, quedaría él como militar, y es algo que va a ser un ejemplo para Jorge, porque va a estudiar su estudio básico y posteriormente va a ingresar al colegio militar. Él va a ser cadete del colegio militar, Jorge Negrete, y de hecho va a participar, ¿sí?, en la batalla de Jiménez durante la rebelión escobarista, ya en los años 30. Ahí va a participar, él es militar, y como que no nos imaginábamos, tenemos tanto la imagen de Jorge Negrete en el cine, que no nos imaginamos que él estuvo peleando batallas ya post-revolucionarias. Les digo, en la batalla de Jiménez, ahí estuvo peleando Jorge Negrete. Y bueno, la idea de Jorge Negrete era ser cantante de ópera. Él empieza a estudiar, ¿sí?, para ser cantante de ópera, y ese era el sueño de su vida. De ahí, amigos, porque vamos a hacer esta mención 2 o 3 ocasiones, la voz tan educada que tiene Jorge Negrete, y no solamente la voz. Para ser cantante de ópera, amigos, amigas, no es cualquier cosa, o no porque alguien empuje todo el aire y es cantante de ópera. No, son años de entrenamiento de todo el cuerpo para poder ser cantante de ópera. El trabajo de respiración, el trabajo del diafragma, el trabajo del pecho para poder proyectar la voz no es fácil. Sí, a lo mejor a mí me gusta cantar, creo que no soy tan desafinado, pero no es lo mismo el que cantemos ahí con la garganta un poquito apretada a las voces educadas, y creo que no todo mundo nacimos para cantar en ese nivel. Entonces Jorge Negrete sí lo hizo, y curiosamente, fíjense este dato que nos pasa nuestro amigo Alejandro Serna. Jorge Negrete fue sobrino de Miguel Negrete, el general conservador que se puso a las órdenes de Juárez en la segunda intervención francesa. A ver amigo Alejandro, como que no checan las fechas, o sea, no dudo que haya sido descendiente, quizá no sobrino directo, porque como que no checan bien las fechas, 1860 hasta 1911, para que haya sido sobrino. Igual es un sobrino nieto, o sea, viene de esa familia. Eso sí no lo pongo en discusión, nada más como que tendremos que aterrizar un poquito si es sobrino nada más directo o sobrino nieto. Pero qué interesante dato nos envía nuestro amigo Alejandro Serna. Y bueno, curiosamente, Jorge Negrete, insisto, lo tenemos perfectamente ubicado en el cine, pero no nos imaginamos que dentro de sus trabajos él buscaba, les digo, ser cantante y actor de teatro. Él va a participar en una puesta en escena muy, muy especial. La puesta en escena de La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón, con la que se va a inaugurar el Palacio de Bellas Artes. Él forma parte del elenco con el que se inaugura el Palacio de Bellas Artes. Forma parte de ese elenco. Y es ahí donde, pues ya andando un poquito en el ambiente artístico, lo van a invitar, ¿sí?, para que participe en una película por la voz que tiene, que él es muy apuesto, y lo invitan a su primer película, La Madrina del Diablo. Qué cosa curiosa, La Madrina del Diablo la va a estelarizar María Fernanda Ibáñez. ¿Y quién es María Fernanda Ibáñez? La única hija de Sara García. Es la única hija que tuvo Sara García, y que Sara García se va a oponer a la relación de su hija con Jorge Negrete. Si no le caía nadita a Jorge,
como para ser su yerno. Entonces se va a oponer a esta relación. Y habíamos dicho que no nos íbamos a meter mucho en esta parte, pero esto yo lo considero como algo muy, muy curioso, como una curiosidad, pues, entonces por eso lo comentamos. Porque sí, vamos a comentar acerca de algunas relaciones que se dieron porque influyen en su vida profesional. Entonces por eso mencionábamos lo de María Fernanda Ibáñez. Posteriormente va a filmar La Valentina, y no le va a ir muy bien con La Madrina del Diablo y con La Valentina, no le va a ir muy bien hasta que va a estelarizar una película llamada Ay Jalisco, no te rajes. Bueno, hagamos una pequeña pausa en Ay Jalisco, no te rajes, porque ahí por primera vez va a ser mancuerna con la gran actriz Gloria Marín. Va a estar con Gloria Marín y van a hacer lo que les comentábamos, estas parejas de actuación que se van a quedar, van a permanecer en la memoria colectiva. Y entonces ahí va a estar Negrete y Marín, y es el primer gran éxito de Jorge Negrete. Pero aparte, amigos, esta película, aunque allá en el Rancho Grande tuvo mucha aceptación, Tito Guizar, que ya era cantante desde los Estados Unidos, va a crear como, allá en el Rancho Grande va a crear como el ambiente mexicano. Pero quien va a dar la imagen del charro, directamente del charro mexicano, que no lo hizo Tito Guizar, o sea, con Tito Guizar se da el ambiente, pero quien da la imagen del charro mexicano es con esta película precisamente Jorge Negrete. Es en varios países donde se va a identificar, donde tenemos la idea, por ejemplo, la idea del gaucho, ¿sí? La idea del gaucho entre los argentinos, pues tenemos una imagen de un gaucho. Tenemos una idea de un flamenco español, o sea, tenemos como ese prototipo, ¿sí? Bueno, pues la imagen del charro mexicano es Jorge Negrete, a raíz de la película Ay Jalisco. Allá en el Rancho Grande. No, Ay Jalisco, no te rajes. No, allá en el Rancho Grande es Tito Guizar, pero él nos recrea un ambiente, ¿sí? Aunque Tito Guizar ya era cantante y todo, pero es con Jorge, donde ya es una sola imagen masculina, ¿sí? Y otro gran éxito, sí, va a ser El Peñón de las Ánimas, donde ahí va a hacer el debut, sí, cinematográfico de, bueno, una gran actriz, la doña María Félix, que curiosamente ella había asistido a, si mal no recuerdo, fue en Ay Jalisco, no te rajes, estaban haciendo unas tomas y ella estuvo de curiosa ahí y tuvo una situación ríspida con Jorge Negrete. María Félix le llamaba la atención el cine, pero todavía no le invitaban. Y cosa curiosa, cuando ya le invitan, le toca con Jorge, con quien ya había tenido algunos problemas, y no se van a llevar nada bien en la película. Van a seguir teniendo fricciones, y esto lo digo pues por lo que ya ustedes saben, se vendrá después cuando ellos se casan. Pero bueno, y tenemos otro dato muy curioso. Nos quedamos con Pedro Infante, ¿sí? En Los Tres Huastecos, donde se hace 3 personajes, Pedro Infante. Pero yo tengo que mencionar esta. En Jorge Negrete, en la película No Basta Ser Charro, hace 2 papeles, ¿sí? O sea, interpreta a 2 personajes idénticos y entonces vemos escenas en ese tiempo, estamos hablando de finales de los 40, vemos ya 2 imágenes sobrepuestas y el personaje hablando consigo mismo. Sí, bueno, el actor hablando consigo mismo, interpretando 2 personajes, para que notemos cómo ya hay una como competencia, porque posteriormente lo va a hacer Ismael Rodríguez con Pedro Infante, pero él dice, no van a ser 2, van a ser 3.
O sea, ya hay una competencia ahí entre Jorge Negrete y Pedro Infante. Pero casi nadie menciona precisamente la de no basta ser charro. Sí. Para ese tiempo la relación entre Jorge Negrete y Gloria Marín, pues se fractura un poquito su relación sentimental y va a llegar a México un cantante argentino, Hugo del Carril, con el que va a ver como que hay una coincidencia ahí con Gloria Marín, y esto va a provocar los celos del actor, celos que bueno, ahorita vamos a ver hasta dónde lo llevaron. Amigos, Jorge Negrete, por eso decíamos que queríamos hacer esta serie hablando de la historia del cine mexicano, porque refleja la mentalidad del mexicano, porque fuimos formados mucho por lo que se filmaba y por lo que teníamos en las pantallas de cine. México es un país muy querido. Yo se los puedo decir, no es presunción, hemos tenido oportunidad por cuestiones de trabajo de visitar otros países. Y amigos, nos quieren mucho en muchos países. La verdad es que nos quieren mucho, nos tratan muy bien, hemos tenido, les digo, oportunidad de estar, hace poco estuvimos en Colombia y en algunas otras naciones, y la verdad yo se los agradezco mucho porque siempre nos han tratado muy bien. Saben que somos mexicanos y nos tratan excelentemente. Entonces, les digo, nos quieren mucho y nuestros hermanos aquí en el continente, en Sudamérica, en Centroamérica, siempre nos atienden bien, de veras. Si nos están escuchando, un agradecimiento para ustedes. Siempre han sido amables, gentiles, alegres cuando nos reciben. Pues bueno, todo esto tiene que ver también por la imagen del cine mexicano, la imagen que empezó a circular en toda América. Estamos hablando de la época de la Guerra Mundial, cuando no se producen casi películas en Estados Unidos, cuando no se produce cine en Europa, y se está trabajando muchísimo cine en México. En 1943, por ejemplo, ahorita recuerdo, 1943 fue el año de mayor producción. Solo en 1943 se filmaron 70 películas. 70 películas. Estamos hablando de que en promedio se filmaba una película cada 5 días. Yo sé, cada película lleva más tiempo de duración, la filmación, pero me refiero en promedio, si dividimos cada cuando habría un estreno, por ejemplo, sería cada 5 días un estreno de una película, porque se filmaron 70 películas solamente en 1943. Ese fue el año de mayor producción, pero si ubicamos 1943 es el auge de la Segunda Guerra Mundial. O sea, de los años más difíciles, del 42 al 45 son los años más difíciles de la guerra. Entonces, la industria mexicana del cine está, pero así, en su punto más alto. Y es entonces que Jorge Negrete, que fue hijo de un militar, que también fue militar y peleó en batallas, de pronto se entrevista con Juan Domingo Perón. Sí, Juan Domingo Perón, allá en la Argentina, va a una gira y multitudes para recibir a Jorge Negrete allá en Buenos Aires. Multitudes en Perú, multitudes en Venezuela. Estas multitudes que ahora vemos para algunos otros, ya sea grupos o cantantes solistas, bueno, pues Jorge Negrete es el primero que lo vive de esa forma, porque lo reciben en todas partes, lo reciben excelentemente. De hecho va a filmar una película con Luis Buñuel, la película Gran Casino. Va a ser dirigido por Luis Buñuel, cuando Luis Buñuel estaba aquí en México, y su compañera de actuación va a ser la recién llegada a México, Libertad Lamarque. Va a aparecer con ella en Gran Casino. Pues resulta que ya que salió la película, ¿sí?, la película es vetada. ¿Por qué? Allá en Argentina. ¿Por qué? Por los problemas que llegó a tener Libertad Lamarque con Evita Perón, que ya hemos platicado aquí, que tuvieron fricciones desde que las dos actuaban en un teatro.
tuvieron fricciones Libertad Lamarque y Evita Perón. Entonces se prohíbe la película en Argentina, obvio a solicitud de Evita Perón. Entonces Jorge Negrete, ¿quién se da esos lujos, caray? Jorge Negrete se comunica por teléfono con Juan Domingo Perón, siendo presidente de Argentina, para pedirle que le haga el favor de que levanten el veto a la película Gran Casino, dirigida por Luis Buñuel, y se pueda presentar en Argentina. Sí, y Juan Domingo Perón levanta el veto de la película. Pero digo, ¿quién se da ese lujo de hablarle al presidente de otro país y decirle, oye, pues no sé si le dijo cuate, amigo o señor presidente, no tengo la menor idea, pero ya el solo hablarle y decirle, por favor, hazme este favor o hágame este favor, levántele el veto a tal película, y el otro lo acepta. Para que vean la fuerza de la imagen de Jorge Negrete. ¿Sí? Va a Cuba, es otro ejemplo, va a Cuba y en Cuba lo reciben igual cientos y cientos de personas, lo reciben ahí en Cuba, y él le regala un trajecito de charro, porque el emblema de Jorge Negrete es el traje de charro. Le regala un trajecito de charro, nada más y nada menos que a un hijo de Fulgencio Batista, ¿sí? Que después se vendía la revolución en contra de Fulgencio Batista, la revolución del Che y de Fidel y de Raúl y de Camilo, etcétera, pues va contra Fulgencio Batista. Bueno, pues igual, así se llevaba de bien Jorge Negrete con Fulgencio Batista, el dictador cubano, que hasta le regaló un trajecito de charro a uno de sus hijos. Entonces, vemos con esto la influencia. Es que mucho se critica y mucho se dice, es que dañaron la imagen del mexicano. La dañaron porque de pronto pensaban ahí en el extranjero que todos aquí andábamos vestidos de charro con la pistola al cinto y a caballo. Sí, es cierto. De pronto pensamos que todos los españoles cantan flamenco y que todas las mujeres saben zapatear flamenco, ¿verdad? O que todos los argentinos andan con boleadoras. Yo sé que no es así. Pero el problema no fue de nosotros, no es que quisiéramos dar esa imagen al extranjero, de que, a ver, esto es lo que les vamos a proyectar. No, es el gusto del extranjero, igual por nuestras costumbres y tradiciones. Entonces no podemos como que cortar cabezas así de fácil, porque se filmó de todo. Ya hablaremos, ahorita vamos a hablar de Jorge Negrete, Pedro Infante, Los Soler, pero ya hablaremos de otros grandes actores que igual hicieron grandes películas que nada tenía que ver con la parte del campo, sino urbanos, como Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, etcétera, que dan otro tipo de imagen. No nos vayamos únicamente con la imagen de los charros. Le tocó a Jorge, le tocó a Pedro, sí, pero no era lo único que se producía en México. Se producía muchísimo cine. Entonces a veces siento que como que golpeamos muy fuerte, ¿no? Creo. Pero bueno, vamos a tener ahí, híjole, de Pedro Armendáriz vamos a hablar la próxima semana. De Los Soler espero que nos dé tiempo de hablar un poquito hoy. Pero hay una película, ahí me encanta, ¿sí? Que es Los Tres Alegres Compadres, donde van a alternar en la película Pedro Armendáriz, Andrés Soler y Jorge Negrete. Y que los tres están enamorados de la bellísima Rebeca Iturbide. Es una comedia, ¿sí? Entonces, vemos cómo comparten escenarios estos grandes actores, hablar de Los Soler, imagínense. En la película, por ejemplo, Siempre Tuya, es dirigido por el Indio Fernández, ¿sí? Es dirigido por el Indio Fernández y bueno, hay otra película que quiero yo mencionar, que es Un gallo en corral ajeno, pero fíjense esta competencia que ya está como que bien dibujada. Un gallo en corral ajeno es la misma historia, solamente cambian algunos detalles
cambian el entorno, es la misma de Escuela de Vagabundos, que después filmará Pedro Infante, y que a su vez, tanto Un gallo en corral ajeno como Escuela de Vagabundos va a ser tomada de una comedia norteamericana, sí, que se llama Porfiada Irene. De ahí va a ser tomada, se va a hacer la adaptación y la va a filmar Jorge y la va a filmar Pedro, poniéndoles nombres distintos. Y vamos, cambian algunas cuestiones, ¿sí? Pero es la misma historia. Entonces, ¿qué va a pasar con Jorge Negrete? Les digo, es la imagen del charro mexicano. Va a ser secretario general de la ANDA, fundador de la ANDA y secretario general en 2 ocasiones. Y la verdad que el trabajo que hizo en la ANDA fue tremendo para proteger a su gremio. Cosa curiosa, se empieza a meter en cuestiones políticas al ser secretario general y con quien va a tener mucho choque es con Mario Moreno Cantinflas. En las asambleas de la ANDA se van a dar ahí con todo Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas. Pero les digo, Jorge Negrete es fundador, ¿sí?, de la Asociación Nacional de Actores, que todavía no tenía su sede donde está actualmente, en el Teatro Jorge Negrete, por eso se llama Teatro Jorge Negrete, sino su sede estaba en el antiguo recinto del Sindicato Mexicano de Electricistas en Antonio Caso 45. Ahí se fundó la Asociación Nacional de Actores con Jorge Negrete como secretario general, sí, precisamente. Y bueno, para el tiempo de que él es secretario general de la ANDA, de pronto se va a enfermar de hepatitis. Mucho se ha dicho que si él consumía alcohol. No, él no consumía alcohol. De hecho, él lo mostraba. Bueno, sí tomaba en un brindis o algo así, pero que fuera consumidor de alcohol, no. Porque él va a morir de cirrosis hepática. Y decían, es por tanto alcohol. No, prácticamente él no consumía alcohol. Él tenía este problema de la hepatitis. Y cuando es secretario general de la ANDA, ya le habían dicho los médicos que se tenía que cuidar, que tenía que descansar, que tenía que reposar, y él no paraba de trabajar. Entonces se le va a recrudecer la hepatitis. Y ya cuando está en la película 2 tipos de cuidado, que curiosamente la película 2 tipos de cuidado era una película, obvio, todavía no se tenía la historia, pero la gente, el público, la gente aficionada al cine, pedían a gritos una película de Jorge Negrete y Pedro Infante, que estuvieran juntos. Y bueno, vamos a decirlo, Jorge Negrete tenía mucho miedo de la popularidad de Pedro Infante, muchísimo miedo de su popularidad. Y Pedro Infante tenía miedo también de lo apuesto y lo buen cantante que era Jorge Negrete. Y no se atrevían el uno al otro a enfrentarse en una película. Entonces Ismael Rodríguez los invita a hacer alguna película y ellos no quisieron. Y quien les da, por así decirlo, la orden, un poquito entre juego de palabras o algo así, es el presidente de la República. Miguel Alemán en ese tiempo les dice en un convivio donde coincidieron y les dice, pues ojalá pronto los podamos ver a ustedes dos juntos en el cine. A lo mejor lo dijo muy sonriente Miguel Alemán, etcétera, no lo sé, pero ellos lo tomaron como una orden e Ismael Rodríguez dijo, pues aquí está ya el guión y es precisamente la película 2 tipos de cuidado. Que bueno, yo creo que fueron 2 tipos de cuidado y fue un director de cine con mucho cuidado, porque está perfectamente medida la película, cada uno con sus características y por ejemplo, les digo, Jorge Negrete tiene una voz educada. Oigan ustedes cantar y es una voz de ópera. Y Pedro Infante, su voz es de garganta.
canta muy bonito el bolero ranchero, pero si vemos las películas de Pedro, al principio él quiere imitar a Jorge Negrete, con una voz más aguda, apretando más la garganta, pero no tiene la potencia, no la tiene. Y le cambian la voz a Pedro Infante. De hecho, hay una película, ahorita la vamos a mencionar, donde doblan toda la película por la voz, no les gustaba la voz de Pedro Infante. Entonces, en Dos tipos de cuidado hay una serenata. ¿Se acuerdan que es un juego ahí donde uno está enamorando a la esposa del otro y mientras este enamora a la hermana del que está enamorando a su esposa? En fin, se da un enredo muy divertido. En la serenata que llevan, escuchen ustedes cómo el que lleva la primera voz es Jorge Negrete. Y Pedro Infante se va nada más a hacer una segunda voz. Entonces Ismael Rodríguez mide esto y sabe que la potencia la tiene Jorge, ¿sí? Y Pedro Infante solamente lo está como acompañando con una voz segunda. Entonces les digo, cuidan todo ese tipo de detalles, pero para Dos tipos de cuidado, Jorge Negrete ya está enfermo. Ya había perdido alrededor de 15 kilos de peso. Por eso se ve tan delgado en la película. ¿Sí? Y ya está teniendo molestias durante las grabaciones. Y es en la película Reportaje. En la película Reportaje, dirigido por el Indio Fernández, donde va a trabajar al lado de María Félix, donde incluso hay una pequeña escena, si ustedes la ven, amigos, donde juegan un poquito y le preguntan, ¿usted sabe lo que es un sindicato? Y él dice, ¿un sindicato? No sé qué es eso. Pues era secretario general de la ANDA. Dice, no sé qué es eso. Y de pronto se lleva la mano al estómago y dice, ¡ay, mi hígado! ¿Sí? Y que sería su última película. Entonces, pero él lo dice jugando, eso de ¡ay, mi hígado! Pero, pues está ahí diciendo, estoy enfermo del hígado. Pues, ¿por qué? Pues por ser secretario general de la ANDA. Y juega un poquito de humor negro, juega con ello. Pues va a estar siendo atendido Jorge Negrete, le dicen que tiene que descansar. Lo invitan a cantar, firma un contrato para cantar en el $1 Million allá en Los Ángeles. Y todos le dicen que no vaya. Y pues Jorge Negrete va a cumplir el compromiso al $1 Million. Va a cumplir el compromiso, canta, y sería la última vez que lo haría. Y en ese momento coincide que hay una pelea del Ratón Macías allá en Los Ángeles. Y él va a ver la pelea del Ratón Macías. Y cuando está en el ring el Ratón Macías, de pronto, bueno, pues es un mexicano, de los primeros mexicanos en el box que tuvo gran notoriedad. Se levanta Jorge Negrete y le grita, pégale, ratón, pégale. Y en ese momento se revienta su hígado y empieza a arrojar sangre. Entonces lo llevan, lo internan, entra en estado de coma. María Félix, que ya se había casado con ella, regresa de Europa, que estaba filmando, suspenden la filmación, regresa, todavía lo alcanza a ver con un aliento de vida a Jorge Negrete, pero pues va a fallecer en Los Ángeles y su cuerpo es traído a México. Se calcula que hubo alrededor de medio millón de personas que acompañaron el cuerpo hasta el Panteón Jardín, cuando la Ciudad de México tenía 3 millones de habitantes. Quiere decir que 1 de cada 6 habitantes de la Ciudad de México lo acompañaron. Ahorita la Ciudad de México, sin contar el área conurbada, la sola Ciudad de México tiene 12 millones de habitantes. Es como si ahorita salieran 4 millones de habitantes a acompañar un sepelio. Es la proporción. Entonces, medio millón de personas para acompañar a Jorge Negrete. Y bueno, se cumplió lo que dice la canción, ¿sí? Y mucho se comentó eso. Si muero lejos de aquí, México lindo querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Se le cumplió a Jorge Negrete, muere en el extranjero, traen su cuerpo a México y descansa desde entonces en el Panteón Jardín.
el amor de su vida fue Gloria Marín, indudablemente fue Gloria Marín. Posteriormente Gloria Marín tendría una relación con Abel Salazar, ¿sí? Tendría una relación con Abel Salazar. Y bueno, cuando se casa Jorge Negrete con María Félix, fue la llamada boda del siglo. En ese tiempo así la llamaron, la boda del siglo en México. 500 invitados en una casa hacienda de María Félix. Pero imagínense quién estuvo ahí. O sea, entre los 500 invitados estuvo Diego Rivera, estuvo Salvador Novo, estuvo Frida Kahlo, que estuvieron en la boda, entre muchísimas personalidades más, en la boda de Jorge Negrete y María Félix. ¿Qué les digo? Ellos se conocerían desde el Peñón de las Ánimas. Y bueno, es entonces que muere en 1953. Amigos, si hacemos la cuenta, él muere de 44 años de edad. 44 años. Súper joven Jorge Negrete. Y lo vemos, yo lo veo en dos tipos de cuidado, en reportaje, y ya se ve un hombre mayor, pónganle ustedes 55, 58 años. Así se da la apariencia en la película. Pues tenía, les digo, 44 años, ¿sí? Muy joven definitivamente. No, a ver, estoy haciendo bien las cuentas, 53 menos 11, 42 años. Sí, muy joven Jorge Negrete. Y bien, ahorita mencionábamos, yo quería mencionar primero a Jorge no para hacerlo competir con Pedro, pero sí para ver que sí había una competencia, quizá no hecha por ellos, pero es que eran actores muy populares. Pedro Infante va a nacer en Mazatlán, Sinaloa, en 1917 y va a morir en 1957, 40 años. 40 años, él va a morir en Mérida, en el avionazo allá en Mérida, de 40 años de edad. O sea, se fueron bien jóvenes, todo lo que podían haber dado todavía, como grandes actores, grandes cantantes, y se fueron muy jóvenes. La familia de Pedro Infante, músicos, su papá es el que le enseña de música y habían formado una orquesta familiar. Qué cosa curiosa, la orquesta se llamaba Rabia. No sé si era la rabia del papá cuando no afinaban bien los instrumentos o no sé por qué le llamarían así. Y también la idea de Pedro Infante era triunfar en el radio, triunfar en el cine. Entonces, en 1930 y tantos, sí, 35, va a empezar a participar en la XBL, en La Voz de Sinaloa. Y en 1937 se va a casar por primera ocasión con María Luisa León. ¿Por qué es importante esto? Por lo que se va a dar al último. Se casa con María Luisa León y se van a venir a vivir a... es más, se casa a escondidas de su familia. No le gustaba a la familia la relación que llevaba con la señora León. Y huye con dinero de su papá, huye de Sinaloa y se viene a dar a la Ciudad de México y viven en el edificio de Ayuntamiento 41, ahí muy cerca de la XW, ahí es a donde llegan a rentar. No tenían dinero, comían una vez al día, ¿sí? Una sola vez al día porque no tenían dinero. Va y hace una prueba a la XW y lo rechazan, le dicen, ¿sabes qué? Dedícate a ser carpintero porque lo tuyo no es cantar. Y lo rechazan a Pedro Infante. Pero luego va a la XB y ahí le van a dar trabajo como cantante de una orquesta, donde le van a pagar 3 pesos al día, ¿sí? En la XB. La orquesta la dirigía nada más y nada menos que don Joaquín Pardavé, ¿sí? Es quien de alguna manera le da la oportunidad, Joaquín Pardavé, a Pedro Infante. Y posteriormente, ya 3 años después, él ya triunfa en un restaurante bar muy conocido en ese tiempo, que era el Waikiki, donde ya gana de 3 pesos que ganaba en la XB, pasa a 100 pesos, pero había en el cambio 30 veces más, ¿sí? Por estar en el Waikiki cantando, porque le empieza a gustar a la gente cómo canta. Sin embargo,
lo buscan, ¿sí? En el 42 lo buscan para que interprete una película, La Feria de las Flores. Quien lo llama es Manuel Esperón, que Manuel Esperón igual es el que va como a producirle a Jorge Negrete y ahora le va a producir a Pedro Infante, un gran músico, don Manuel Esperón. Entonces graba La Feria de las Flores, su primer película, Pedro Infante. Miren, amigos, si la quieren ver, véanla, está bien, pero observen sus poses, la voz que tiene, y es una voz muy aguda, como muy apretada la garganta, ¿sí? Muy nasal su voz, como queriendo subir el tono de la voz para alcanzar a Jorge Negrete, queriendo subir la voz. Y aquí me llama la atención porque hay una escena típica en dos tipos de cuidado. Cuando empieza a cantar Pedro Infante, la gente dice sincera, cada quien se hace un casorio. Y cuando le contesta Jorge Negrete, le dice, arránquense, pero más arriba, ¿sí? Porque tenía la voz más arriba Jorge Negrete que la de Pedro Infante. Entonces, vamos a ver en La Feria de las Flores cómo busca cantar arriba, por así decirlo, porque está tratando un tanto de imitar a Jorge. Posteriormente estaría en la película Jesucita en Chihuahua, también con una voz muy delgada, Pedro Infante. Ahí va a ser dirigido y va a actuar junto con René Cardona, precisamente. En la película, su siguiente película, La Razón de la Culpa, amigos, si ustedes la ven, qué desilusión se van a llevar, porque toda la película le doblaron la voz a Pedro Infante, porque no les gustaba su voz, era demasiado aguda, demasiado apretada la garganta, no les gustaba su voz, y toda la película tiene la voz doblada, ¿sí?, de Pedro Infante. Es más, ¿cómo estaría esta película que cuando se estrena en el cine ópera, se estrenó la película, hace una escena dramática, bueno, trágica, hace una escena trágica, Pedro Infante, y con la voz que tiene, la gente en el cine se empezó a reír. Imagínense en el estreno de la película y la gente carcajeándose de ver una escena trágica de Pedro Infante por la voz que tiene y lo falso que se veía. O sea, un rotundo fracaso, así, un rotundo fracaso. Luego, va a filmar en el 43, Cuando habla el corazón, y posteriormente va a filmar Mexicanos al grito de guerra. Y aquí hay un detalle, porque ahí va a firmar su primer contrato con la empresa Peerless como cantante, ¿sí? En el 44 va a filmar Escándalo de Estrellas, y es la primera vez que lo va a dirigir Ismael Rodríguez. Es la primera vez que lo dirige. Y posteriormente va a filmar Cuando lloran los valientes. Aquí hacemos dos saltos. En Escándalo de Estrellas lo dirige Ismael. Y Cuando lloran los valientes va a actuar por primera vez con Blanca Estela Pavón. Tuve la oportunidad de verla. Sí, es muy cierto lo que se ha comentado por muchos cronistas de la época. La gran capacidad de actuación de Blanca Estela Pavón, pero una gran capacidad de actuación. Y el mismo Jorge Negrete decía, a mí quien me enseñó muchas cosas del oficio fue Blanca Estela Pavón. Qué excelente actriz Blanca Estela. Lástima que también muere tan joven Blanca Estela en un accidente aéreo, ya lo platicamos. Lástima, pero una excelente actriz Blanca Estela, ¿sí? Ahí él empieza a triunfar, ¿sí? A triunfar, porque ya lo están manejando, ya tiene un director que lo está guiando, que le está buscando, ¿sí?, una característica que no sea una imitación de Jorge Negrete,
sino que tenga sus propias características. Y luego lo asesora Blanca Estela porque se hicieron muy amigos. Entonces, la siguiente película, Los Tres García, ¿sí?, donde va a alternar con Víctor Manuel Mendoza, con Marga López, dirigidos por Ismael Rodríguez, va a estar Abel Salazar, ¿sí? En esa película, Los Tres García y Vuelven los García, es donde Ismael le va a dar la característica a Pedro Infante. Esas escenas donde Pedro Infante llora en el panteón la muerte de Sara García, que se quedaron en la memoria, ¿sí?, esas escenas, y donde se va a escribir la primer canción, o sea, ya hecha para Pedro Infante, ¿sí?, la primer canción hecha para Pedro Infante. La primera canción que se escribe para una película fue por Agustín Lara, que hizo la canción de Santa, pero la primera canción hecha para un actor en particular es precisamente en Los Tres García, Envuelven los García, que es Mi Cariñito. Y esas escenas donde él se emborracha, donde termina sobre la tumba de su abuela en el panteón, pues se quedan en la memoria también, escenas muy fuertes, y ahí le va a dar Ismael Rodríguez esa picardía que se empieza a esbozar en Mexicanos al Grito de Guerra, pero ya en Los Tres García ya es un pícaro. Recuerdan ustedes la actuación de Víctor Manuel Mendoza, que es un millonario, Abel Salazar, que es como pobretón, son primos, pero siempre el lado pícaro es el de Pedro Infante. Todavía la última escena donde él ya murió, su personaje, pues, todavía va con el espíritu de la abuela y todavía bromea a una chica que medio se levanta la falda. Entonces, esa escena, ese tipo de juego, lo va a mantener Jorge Negrete, y eso es lo que va a atrapar al público. O nos va a atrapar a todos, porque a mí me atrapó también. Nos atrapa a los que admiramos a Pedro Infante. Amigos, Pedro Infante fue un gran actor, pero no fue el mejor actor. Imagínense, cuando estuvo con Fernando Soler, ¿sí? O sea, había varios, no muchos, pero varios actores mejores que Pedro. Pedro era buen cantante, sí, pero no era el mejor cantante. Los mejores, Emilio Tuero y Jorge Negrete. Entonces, Pedro era apuesto, dijeran las damas, guapo. Sí, era guapo, Pedro Infante, pero no era el más guapo. Entonces, ni era el más guapo, ni era el mejor cantante, ni era el mejor actor, pero era el que tenía más carisma de todos. Un carisma tremendo, tremendo que tenía Pedro Infante. ¿Sí? Les digo, para todo era bueno, pero siempre hubo mejores que él. Pero él conjuntaba todo, Pedro Infante conjuntaba todo. Y por ese tiempo va a tener su primer accidente aéreo, manejando o tripulando una avioneta. Al despegar se cae la avioneta. No va a tener lesiones muy graves, nada más se va a abrir la barbilla, va a tener el primer accidente, ¿sí? Por el tiempo en que están grabando Los Tres Huastecos. Posteriormente, ¿sí?, donde se va a ser el boom, así el boom de Pedro Infante, cuando se filma Nosotros los Pobres, con Blanca Estela Pavón. En Los Tres García, bueno, estuvo con Marga López, y en Nosotros los Pobres con Blanca Estela Pavón. Que a partir de entonces, amigos, todas las personas que actúan, todos los actores y actrices que actúan con Pedro Infante, van a ser señalados, o sea, los tenemos en la memoria. Yo, por ejemplo, Miguel Inclán, el marihuano, ¿sí?, que tiene pocas escenas, pero que de pronto vimos todo un villano a Miguel Inclán. Wolf Rubinsky, ya en la tercera película, que es Pepe el Toro, haciendo Bobby Galeana. La tostada y la guayaba, el Pichi y Chachita, la chorreada, todos los que actúan con Pedro Infante se van a quedar en la memoria. En Pepe el Toro, Joaquín Cordero, y que Joaquín Cordero no se llevaba muy bien con Pedro Infante, ¿eh? Las escenas donde pelean sí se están dando, sí se están dando,
Y hubo un momento en que Joaquín Cordero se quejó de que le estaba pegando realmente Pedro Infante. Y Pedro Infante le dice, con el protector bucal, sí le dice, o sea, lo reta, ¿no? Pues no que aguantas tanto, ¿sí? Y el otro le empieza a pegar, no en la cara, pero los golpes que se dan en el cuerpo, en el resto del cuerpo, son reales, ¿eh? Sí le están pegando. Porque no había una buena química entre Joaquín Cordero y Pedro Infante. Pero posterior a eso, en el 49, va a tener otro accidente Pedro Infante. Esto va a ser cerca de Zitácuaro, Michoacán. Ahí se va a caer el avión de Pedro Infante, bueno, una avioneta, y ahí es donde va a perder parte del cráneo. Y de hecho pierde el cráneo y posterior a eso le van a poner una placa para cubrir el faltante que tiene de cráneo porque no lo tenía protegido. Y para ese tiempo, en el 49, va a filmar. Amigos, se nos ha quedado a todos, yo creo, la famosa imagen de nosotros los pobres, bueno, ustedes los ricos, la famosa escena, yo creo que es la escena más recordada del cine mexicano, la escena donde Pedro Infante rescata a su hijo, al Torito, de un incendio y saca el cuerpo, fíjense, ¿cómo lo voy a decir? El cuerpo carbonizado, nunca lo vimos el cuerpo, pero damos a entender que está carbonizado. El grito de terror de Blanquestela Pavón y luego la risa con llanto de Pedro Infante, creo que nos sigue congelando a todos. Ya platicamos, ¿se acuerdan cómo se hizo esa escena? ¿Cómo logra esa escena Ismael Rodríguez con Pedro Infante? Bueno, pues yo creo que para mí y para muchos es la escena más recordada del cine. La segunda escena más recordada del cine mexicano, ¿sí?, es en las películas La Oveja Negra y No desearás la mujer de tu hijo, donde va a alternar nada más y nada menos con el gran actor Fernando Soler. Y que Fernando Soler era admirador de Pedro Infante. Y que cuando Ismael Rodríguez le entrega el guión a Pedro Infante dice, no voy a actuar con este señor, me va a hacer pedazos. Y no quería Pedro Infante actuar con Fernando Soler. Pero fíjense, de pronto, ¿qué escenas le pone Ismael? La escena del incendio y todo esto, escenas muy fuertes, la pelea ahí en Lecumberri, varias escenas en Nosotros los pobres, ustedes los ricos, y de pronto ponerlo a actuar a un lado de Fernando Soler, que Fernando Soler, acuérdense que lo va a cachetear, lo va a maltratar, pero esa famosa escena del espejo, ¿sí? Cuando él lo empieza a cachetear y dice, no se canse la mano, papá. Y lo agarra de la muñeca y lo lleva frente al espejo y le dice todas sus verdades. Si no existiera la escena del Torito de llanto, esa sería la escena más conocida del cine mexicano, cuando lleva a Fernando Soler frente al espejo. ¿Sí? Está muy grabada en la memoria de todos. Y pero no, o sea, al final sí tenía miedo, pero Ismael es el que lo convence. Y recuerdo que comentábamos, ¿no?, la importancia del director. Y vean cómo el director Ismael Rodríguez y posteriormente Rogelio González son los que le están dando forma a Pedro Infante. Yo no digo que los actores sean incapaces, no, pero se tiene que dar esta mancuerna para que sea un trabajo en equipo. Cuando un actor ya hace las cosas por sí solo, pues luego se pierde y se necesita un director. Entonces, aquí fue esta gran mancuerna. Y posteriormente va a filmar bajo la dirección del Indio Fernández. A ver, filma Islas Marías. ¿Quién habla de Islas Marías de Pedro Infante? Sabemos que la filmó y todo esto, y es fotografía de Gabriel Figueroa. Nada más y nada menos. El Indio Fernández y Gabriel Figueroa, que filmaron a Dolores del Río, que filmaron a Pedro Armendáriz, etcétera, pues con Pedro Infante no pasó nada. No pasó nada. Pero no lo tomara Rogelio González y Ismael Rodríguez porque, como espuma para arriba. Entonces les digo, es la mancuerna que se da con el director. Después, con Rogelio González va a filmar nada más y nada menos que Un rincón cerca del cielo. Y Ahora soy rico, que hay otra escena que ahí es patética, cuando él está en plena pobreza y tiene que actuar como un perro
agarrando un sombrero con la boca y moviéndose en el suelo como un perro para que le den dinero. Y cuando lo ve Marga López, y él siente vergüenza de que de tenerse que tirar al suelo e imitar a un perro para que le den dinero. Y después cómo el guión nos va llevando con la historia y cómo se transforma gracias a Antonio Aguilar. Que Antonio Aguilar, bueno, también ahí, él ya era actor, ya era conocido, pero también se fue para arriba cuando actúa con Pedro Infante. Y de hecho, Pedro Infante después le regalaría sus primeros caballos para su show a Antonio Aguilar. Él le va a regalar los primeros caballos, Pedro Infante, ¿sí? Y bueno, híjole, licenciada, ya se va a acabar el programa. Sí, profesor. Ya se va a acabar el programa. Yo sabía, dije, ay, es que hay tanto que platicar de Jorge Negrete y Pedro Infante. Pues yo lo que sugiero, licenciado, es que terminemos lo de Pedro Infante la próxima semana. Yo nada más quería invitarlos a que vean de nuevo en Pepe el Toro la escena de la pelea de box con Gol Rubinsky, con Bobby Galeana. Vean la escena. En ese momento, cuando se filmó esta película en el 55 o 54, se filma, no, poquito antes, creo que es 54, la Asociación Mexicana de Box le entrega los guantes de oro, ¿sí? O sea, unos guantes de oro especiales a Ismael Rodríguez en reconocimiento a la mejor escena que se había filmado hasta el momento de box. Y le entregan unos guantes de oro a Ismael Rodríguez. Excelente la escena, pero si ustedes la ven, como que a veces no reparamos en la narración de la pelea. Es un gran narrador deportivo mexicano, don Julio Sotelo, y escuchen cómo está hablando, cómo nos mueve la narración de Julio Sotelo. Es tremenda su narración deportiva, y es un éxito esa escena, y no es una escena muy larga, es una tremenda escena donde están golpeando ahí Bobby Galeana y Pepe el Toro en la película de Pepe el Toro, precisamente. Y bueno, pues terminaremos de platicar de Pedro Infante la próxima semana, licenciada, porque nos quedan 2 minutos y luego nos cobran. Gracias, profesor. Sí, se va el tiempo rapidísimo y más que todos conocemos a estos grandes personajes del cine mexicano. Una de las cosas, profesor, que usted mencionaba, así de rápido lo voy a comentar, es que Pedro quería imitar a Jorge Negrete, bien lo decía usted, pero quien descubre a Pedro Infante es Manuel Esperón, y él lo convence para que cambie su estilo. Y por eso, bueno, gracias a Manuel Esperón es porque tenemos a este gran cantante y gran actor. Sí, él quería imitar, era el estilo de ese tiempo, y don Manuel Esperón es el que le dice que no apriete la garganta, que abra su garganta y que no la apriete, y de pronto la voz no es potente. Pedro Infante no tenía una voz potente, pero tenía una voz que vamos, ideal para el bolero ranchero. Mientras que Jorge Negrete cantaba Canción Bravía, yo soy mexicano, y subía la vocesota, ¿no? Pedro Infante, amorcito corazón, es más dormilona la voz, más suave la voz. Más romántica, sí, también es válido decirlo. Entonces, Manuel Esperón es el que le encuentra el estilo a Pedro Infante, y sí, tuvieron éxito. Pues, ¿quién fue Pedro Infante, no? Tuvieron éxito. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Gracias también a todos los amigos. Se le olvidó aquí poner en silencio. Pero bueno, ya pasó, amigos. Ahora sí nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros amigos que se encuentran aquí en el chat. Miguel Piña, César Berumen, gracias a todos ustedes por estar
todos los lunes con nosotros, Axel Cano, Tomás Cavazos. Hay algo que nos comentaba precisamente nuestro amigo Tomás, y se me hace muy interesante, profesor, que nos contará algo sobre la batalla de los frijoles pintos. Ay, se me hace muy, muy interesante. Muchas gracias, gracias Tomás. Si gustas, nos puedes mandar un correo a urusradio@yahoo.com. Con gusto también nosotros leeremos sobre esta batalla. Y ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias amigos, pásenla bonito. Todavía estamos a 16, falta todavía para el 24, así es que el próximo lunes acá los esperamos a las 10 de la noche. Cuídense, que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias Cristina Cornejo por estar acá, Levi Peña, Eduardo Jesús Talingo, gracias Adrián Tintán también. Saludos a la maestra Rocío y al maestro Jesús, gracias, muchísimas gracias. Daniel Paz, Ever Mejorado, Migdalia Cantú, muchísimas gracias amigos, gracias por estar siempre con nosotros. Un fuerte abrazo y ahora sí nos vamos, hasta luego. Bueno, creo que no nos queremos ir.